Bienvenidos todos y todas nuevamente, amados hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo y que traiga a nuestros pastores con su paz, su cuidado y su bendición. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos y les defienda en el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, esta prédica que hoy les traigo, gracias hermano, no es fácil hablar de estos temas que nos confrontan, pero en obediencia al Señor traigo hoy este mensaje. El día 20 del mes pasado, porque hoy ya es primero, el día 20 de febrero, en la noche, yo estaba en mi habitación, en mi cuarto, estaba orando por una persona, estaba clamando por esta persona, intercediendo delante del Padre por esta persona. La voz de Dios me viene de este lado y me dice claramente, y lo que me dijo conmovió mi espíritu, conmovió mi alma, y le pedí misericordia a Dios. Me dijo, mientras oraba por esta persona, me dijo, ella es una satánica. Es fuerte, es duro hablar de esto. El diablo es muy sutil y es como la culebra, escurridizo. Hay muchas mezclas y las mezclas son las pequeñas zorrillas que atacan el sembradío, que atacan el campo y destruyen la tierra, lo que está sembrado en la tierra. Le dije, Señor, yo la amo, yo amo a esta persona. Lloré, me quebranté. Padre, ¿qué está pasando? Hay sutilezas del enemigo. Amados, Satanás, que Jehová lo reprenda, el diablo nunca se presenta delante de nosotros con toda la tiniebla que es. Se presenta con mezclas de verdades y un poquito de mentira. Porque si se presenta con todo lo tenebroso que es, nosotros de primera mano lo rechazamos. Por lo tanto, amados hermanos, el mensaje que le traigo hoy es confrontamiento. El mensaje que le traigo hoy es porque Dios nos ama y Dios no quiere que ningún hijo o hija de Él se pierda, porque Él nos ama. Dios es amor. Dios es amor puro, verdadero. Él es el amor. Él es el amor. Amados hermanos, el título de esta prédica es El estilo de vida de un guerrero espiritual en Jesucristo. Porque nosotros en Cristo diariamente nos convertimos en un guerrero espiritual. Tenemos que decirle no a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y rechazar lo malo, porque si no nos podemos perder y extraviarnos del camino que es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo por ese camino vamos a llegar al cielo. Entonces, amado, el estilo de vida de un guerrero espiritual en Jesucristo. La palabra que vamos a leer está en Gálatas 2:20. Amados, vamos
Vamos a ponernos de pies para reverenciar la palabra de Dios. Gálatas 2:20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Gracias. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, la guerra espiritual es un estilo de vida. Por eso les digo hoy, no te duermas. Pelea la buena batalla de la fe. Hay por ahí un refrán que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Mis amados, mis amadas, no te dejes llevar por la corriente de este mundo. La palabra de Dios es clara y nos dice: no amáis el mundo, no améis el mundo, ni nada de lo que está en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, o cualquier cosa que está en el mundo, se constituye enemigo de Dios. Y qué trágico es, qué doloroso es que nosotros o algunos de nosotros nos constituyamos enemigos de Dios. Amado, no amemos al mundo, ni ninguna cosa que esté en el mundo. Es el consejo de la palabra. La guerra espiritual, amados, no es solamente un evento ocasional, un momento. No es solamente, amado, rechazar en el nombre de Jesucristo. Bienvenida, pastora. Gracias al Señor que los trajo con bien. De rechazar en el nombre de Jesucristo, atar y echar fuera al enemigo o a los demonios. Eso no es la guerra espiritual, un momento. La guerra espiritual es diaria. Y tenemos que entender, así como la guerra espiritual es diaria, también la misericordia de Dios se renueva todos los días. La misericordia de Dios es nueva. Y por lo tanto en Cristo, amados hermanos, tenemos victoria. Cuando nos paramos delante del enemigo a decirle no en el nombre de Jesús, y en Cristo somos más que victoriosos. En Jesucristo, amados hermanos. El cristiano, el creyente, debe estar alerta y preparado espiritualmente en todo tiempo. El creyente debe entender que el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, que Jehová lo reprenda, está rondando. Él anda rondando, buscando a quien devorar. Nosotros, los cristianos, debemos entender una constante y debemos de mantenernos constantes, diariamente, todos los días, en esta conciencia guerrera de la batalla espiritual. Esto es constante, es diario, como ya le dije, la batalla espiritual.
que asiduamente, o sea, diariamente, se emprende en nosotros, en tu derredor, en mi derredor. Este entendimiento debe llegar a ser una parte natural de la vida de un seguidor de Jesucristo. Amados hermanos, en este momento le pido al Padre en el nombre de Jesús para que la pasividad del cristiano se vaya. En el nombre de Jesús, la pasividad de cada uno de nosotros se va ahora, la ato y la echo fuera de la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Y le pido al Señor que cada uno de nosotros, tú y yo, cada uno se convierta en un guerrero espiritual en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, la guerra espiritual requiere, bienvenido pastor, Dios le bendiga. Gracias le doy a Dios que los trajo con bien, con su paz, su cuidado y su bendición. Les amamos. La guerra espiritual, como ya le dije, requiere que nosotros estemos espiritualmente en guardia, en el nombre de Jesús. Porque las escamaruzas y sutilezas del enemigo pueden tener lugar aún en el campo de batalla interior de nosotros mismos, de nuestra propia mente y de nuestro corazón. Vamos a estar alertas, amados. Nosotros no solo combatimos, nosotros no solo luchamos contra el mundo, el diablo y Satanás, sino también contra nuestra naturaleza pecadora, la cual desea lo que es contra a Dios, contra el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo nos recuerda de esta verdad en 2 de Corintios 10, 4 a 5. Él nos recuerda de esta verdad de que le estoy hablando en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Leo textualmente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas del cristiano no es carnal. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 de Corintios capítulo 10, 4 al 6. Amado hermano, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, todo lo que venga a la mente, a la obediencia a Cristo, confrontándolo con la palabra de Dios, con la Biblia. Y cualquier pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios, hay que desecharlo, echarlo fuera de nosotros en el nombre de Jesús. La desobediencia nos lleva a la perdición. La desobediencia nos lleva a caminar por caminos de maldición y no de bendición. Tenemos que llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Y en Romanos 12:2 leemos, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que transformarnos, renovar nuestra mente. ¿Y cómo la renuevo? Con la palabra de Dios. Tengo que orar, tengo que tener un hábito de oración y de lectura de la palabra. El que busca, lo encuentra. Buscar la presencia de Dios. Queremos que Dios nos use, pues vamos a buscarlo. El que lo busca, lo halla. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Transformado, renovado. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra. Y cuando llegamos a pensar como Dios, es con la palabra. Nuestra mente se amalgama a la mente de Cristo. Tenemos que llegar a tener la mente de Cristo, como dice la palabra. ¿Cómo llegamos a tener la mente de Cristo? Renovando nuestro entendimiento, obedeciendo la palabra de Dios. Tiene que haber un cambio. Y la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Frutos dignos de arrepentimiento. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, ninguno de nosotros puede decir, puede afirmar que está libre de la batalla contra la naturaleza pecaminosa, solamente porque no lucha o no luchamos contra los pecados que llamamos pecados mayores. Las pequeñas zorrillas, como dice la pastora, empiezan, son las que dañan el campo. Entonces hay que luchar contra esos pecados menores o pequeñas zorras. O dice, bueno, yo me alejé del Señor, pero yo estaba bien. Yo no pecaba, yo no fornicaba, yo no robaba, yo no sé aquello. Pues tienes la mente entenebrecida. El diablo se ocupa de entenebrecer las mentes. Porque no estabas practicando pecados mayores. Cuidado. Ya les voy a demostrar con la palabra. Hay que tener cuidado. Amados, muchos de nosotros mantenemos una falsa disposición mental e incluso actitudes destructivas, actitudes satánicas que de ninguna manera no pertenecen a un hijo o a una hija de Dios. Sin darnos cuenta que estas actitudes nos debilitan espiritualmente. Y ya no se ora ni se lee la Biblia como conviene. No se dedica el tiempo que se debe dedicar a Dios, a buscar de su presencia, a buscar de su dirección. Amado, porque todos lo tenemos que consultar al Señor. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. No podemos ignorar al Espíritu Santo. Una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos, es conducirnos a toda verdad. Tenemos que buscar de la presencia de Dios, para que su presencia vaya con nosotros. Cuando el Señor le dijo a Moisés que tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él le dijo, Señor, que tu presencia vaya conmigo. ¿Cómo le vamos a decir al Señor que tu presencia vaya conmigo si ni siquiera le consulto, si ni siquiera lo tomo en cuenta cuando voy a tomar una decisión? Amado, tenemos que buscar más de Dios, tenemos que orar más, leer más la Biblia. Y luego vamos a esperar la llenura del Espíritu Santo y la presencia de Dios con nosotros, orando y poniendo manos, sanando personas, liberando cautivos. Eso tiene que llegar a la iglesia.
al mantener estas malas actitudes, nos acercamos más al diablo, a Satanás, que a Dios. Sin darnos cuenta, mis amados, empezamos a actuar contra a lo que dice la Biblia, que es el consejo de Dios. Y se empieza a hacer obras, lastimosamente, pero obras satánicas, honrando más a la criatura, al yo, que al Creador. En nuestras actitudes, con nuestras actitudes honramos más al enemigo que a Dios. De hecho, el mantener estas malas actitudes entorpece nuestra relación con Dios. Cuando mantenemos las malas actitudes, se entorpece la relación con Dios. Se le da al diablo, a Satanás, que Jehová lo reprenda, una base, un cimiento en nuestras vidas, y disminuye nuestra eficacia en la guerra espiritual. Amados hermanos, le voy a ejemplificar lo siguiente. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que edificar en Cristo Jesús, en la roca que es Cristo Jesús, es nuestro simiente. Cuando nosotros estamos haciendo malas actitudes, no estamos edificando en la simiente que es Cristo, en la roca que es Cristo. Le voy a dar un ejemplo como me hago la anillo. Como lo pude ver mientras hacía esta prédica. Nosotros fuimos constituidos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El alma está en el medio, el espíritu está arriba y el cuerpo está aquí abajo. Con nuestras malas actitudes, el alma se apega a la carne. A la carne, va para abajo, va para abajo. Cuando alimentamos más la carne que al espíritu, eso va a ser notorio, aún con lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca, del corazón procede. Vamos a ver cómo está nuestro corazón. Entonces, el alma se une a la carne y la carne ala para abajo, para abajo. Así me lo mostró el Señor, ¿verdad? Pero si yo alimento al espíritu, el alma se va pegando al espíritu y va dando hacia arriba, hacia lugares celestiales. Ahí va a ser el encuentro con nuestro Padre. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. La gloria es de Dios. Así me lo reveló papá. La gloria es de Él. Amados hermanos, de acuerdo a tus actitudes en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en tu derredor, verás para dónde está alando el alma. Si está alando para arriba o está alando para abajo. Cada uno puede auto reconocerse. Somos criaturas formadas en estos tres aspectos. Pero el deseo de Dios es arriba, alimentar el espíritu. Además, amados hermanos, tenemos que recordar que Satanás, que Jehová lo reprenda, en el nombre de Jesucristo, busca las maneras. Él busca todas las maneras. Él busca todas las formas de que el creyente así se sienta bien,
sea, en ese mundo de pecado, en esas malas actitudes, se sienta bien. Y alienta y provoca nuestra naturaleza pecadora a él, a Satanás. Le gusta que los deseos pecaminosos nos dominen. A él le agrada, le gusta que los deseos pecaminosos los dominen. Como está en Gálatas 5, 19 al 21, nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Gálatas 5:19, lo voy a leer en la nueva versión internacional porque se puede ver más claro. Amados, leo textualmente. Dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Gracias. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. La enumera: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, esto es tremendo, esta advertencia, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, ¿qué sucede? No heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19 al 21, nueva versión internacional. Mis amados hermanos, si usted se encuentra practicando alguno de estos pecados que está en Gálatas 5:19 al 21, es hora, mi hermano, que se arrepienta y se convierta, porque la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Señor nos llama a ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos, hermanos, tenemos que convertirnos de acuerdo a la palabra de Dios. Todos estos pecados están en el mismo nivel, están en el mismo tramo. Uno no es mayor que otro, están igualitos. Por eso el Señor me dijo, cuando oraba por esta persona, que esa persona era una satánica. Porque esa persona se encuentra practicando algunos de estos pecados. Esta es la sutileza del diablo. Vamos nosotros a reconocer delante de Dios nuestras obras, nuestras actitudes y echarlas fuera en el nombre de Jesucristo. Y actuar de acuerdo a la palabra de Dios y ser obediente a la palabra de Dios, porque ahí es donde está la bendición. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es una confrontación para todos nosotros, para varones y para hembras, para mujeres y para hombres, para todo el cuerpo de Cristo. No es para una persona, es para todos nosotros. Amados hermanos, amadas hermanas, nótese que las obras de la naturaleza pecaminosa incluyen tales cosas como la ira, los celos y el deseo carnal, como también la inmoralidad sexual y la brujería. Tenemos arrebato de ira, eso no viene de Dios.
Confrontémoslos con el fruto del Espíritu. Dios es amor. No nos vamos a ejercitar en ese arrebato de ira, pues hay que decirle no y echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Pleito, contienda, gritería, fuera en el nombre de Jesucristo de cada hogar de nuestros hermanos que están acá presentes y de los que no vinieron, porque nuestras casas, nuestros hogares se tienen que transformar en casa de Dios, puertas al cielo. La gloria es de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, vamos a estar prevenidos. Ninguno de nosotros puede decir que está libre de estas batallas solamente porque no luchamos contra los pecados mayores. Pecado es pecado, hermano. Y vamos a decirlo a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. En el nombre de Jesús. Desechando lo malo, confrontándolo con la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, por favor, por favor, por favor, escuchemos el mensaje y echemos un vistazo a nuestra guerra contra la naturaleza pecaminosa, para que podamos aplicar nuestro entendimiento de cómo tratarla con eficacia. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa? Vamos a ver, de acuerdo a la palabra, ¿cuál es la naturaleza pecaminosa? La principal característica de la naturaleza pecaminosa es que siempre está tratando de complacerse a sí misma, desechando a alguien más. Ese alguien más puede ser papá, mamá, puede ser el cónyuge, puede ser un hijo, una hija, hermanos, amigos, abuelos, incluyendo a Dios. Satisfacer su yo, su ego. Esa es una de las principales características de la naturaleza pecaminosa, que siempre está tratando de complacerse a sí misma. La naturaleza pecaminosa. El vivir para uno mismo, mis amados, es una trampa satánica, es una trampa diabólica. Es en la que se cae fácilmente. El complacer la carne. Exteriormente, una persona puede parecer que está viviendo para Dios, pero interiormente una persona puede ser complaciente a la naturaleza pecaminosa. Muchas personas trabajando con la fuerza de la naturaleza pecaminosa pueden incluso realizar buenas obras. Ellas mismas se hacen parecer buenas, pero sus motivos internos siempre se dirigen al ego, al yo. En efecto, ellas confían en sus buenas obras para su salvación, en vez del perdón por medio de Cristo. Esto es cierto, mis amados, incluso en los que parecen enfrentarse a la guerra espiritual. En Mateo 7, 20 al 30, Jesús advirtió. En Mateo capítulo 7,
20 al 30. Jesús advirtió. Y Jesús aquí le habla a los cristianos. Jesús aquí en Mateo 7, capítulo 7, versículos 20 al 23, le habla a los creyentes. 7, 20 al 23. Mi amado, con este versículo, yo temblé con el consejo que da aquí, la advertencia que da aquí el Señor. Jesús advirtió lo siguiente. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Quién le dice Señor al Señor? El cristiano, el creyente, el diablo, Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesucristo, nunca llama Señor al Señor. Nunca lo llama. Pero un día lo llamará, porque todo rodilla se doblará delante del Señor. Pero, ¿quién llama al Señor, Señor? Nosotros, los cristianos, reconocemos que Jesucristo es mi Señor. Y aquí la advertencia de Jesús, el mismo Jesús habla y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y la importancia, amado, es entrar en el reino de los cielos. El cómo entro al reino de los cielos, en la obediencia, mis amados, en hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. El desobediente, el rebelde, le da la espalda a Dios y glorifica con sus actitudes, con sus acciones al enemigo, y se aleja de Dios y se acerca al enemigo. Amados, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! Tenemos que humillarnos delante del Señor y desearle de lo más profundo hacer su voluntad y no la nuestra. Muero yo, mas vive Cristo en mí. Señor, quiero hacer tu voluntad. Muero yo, muere mi yo, mi ego, mi carne, la piso, muere en el nombre de Jesús. Y yo quiero hacer tu voluntad. Porque tu voluntad siempre es buena, es agradable, es perfecta y viene llena de bendiciones del cielo. La gloria es de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. El Señor va a declarar lo siguiente. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 20 a 23. Muchos cristianos nos hemos convertido en hacedores de maldad. Y la palabra de Dios se cumple. Y si Cristo lo dice, es porque es cierto. Cuando me convierto en hacedor de maldad, cuando maltrato a mi cónyuge, cuando maltratas a tu esposa, cuando le respondes mal a tu esposa, cuando le respondes mal a tu hijo, a tu hija, cuando le respondes mal a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a tu tío, a tu tía, a tu hermano, eres un hacedor de maldad. Eso no es fruto del Espíritu Santo. Dios es amor. Y Dios quiere que nos amemos. El Señor manda aún amar a nuestros enemigos. No maltratarlos unos con otros. Porque yo tengo que
maltratar a mi mamá, porque yo tengo que maltratar a mi papá. ¿Por qué? Si Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces yo pretendo que me vaya bien si estoy maltratando a mamá, si estoy maltratando a papá. Pues mentira, no te va a ir bien, porque el diablo, Satanás, te va a estar robando todo, las finanzas, todo. No te puede ir bien porque estás contra la palabra de Dios. Si estás maltratando a tu esposa, te va a ir mal, porque la palabra de Dios dice que trate a tu esposa como el vaso más frágil y que la ames como Cristo amó a la iglesia. Ama a tu esposa, cuida a tu esposa, tú eres su cobertura, tú eres su paraguas. No la maltrates, ámala. Y tu mujer ama a tu marido, cuida de él, respétalo, honralo. Sé esa ironía que Dios te mandó a hacer para él. Vamos a actuar conforme a la palabra de Dios. Y tu hijo, no maltrates más a tus padres. Sé obediente, porque en la obediencia está la bendición. Y tu madre, no maltrates a tus hijos. Tu padre, no maltrates a tus hijos. Corrígelo en amor, ámalo. Hay que corregirlo, porque el padre que ama corrige, castiga en amor, pero no maltrata. Vamos a enderezar nuestra senda y caminar por el camino que es Cristo, con la palabra como guía. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Vamos a actuar de acuerdo a la palabra, mis amados. Porque si no lo hacemos, un día el Señor nos va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor no nos manda a hacer maldad, Él manda a hacer buenas obras, nos manda a agradarlo a Él y hacer las buenas obras a la iglesia le agrada. Amados hermanos, amadas hermanas, la complacencia interior de la naturaleza pecaminosa puede parecer inofensiva, pero el apóstol Pablo dijo claramente que esta nos llevará a la muerte espiritual. En Romanos 8, 6 al 8. Romanos 8, 6 al 8, nueva versión internacional. Amado, nosotros que somos abuelas y los que son abuelos, vamos a amar a nuestros nietos. Estos brazos son para abrazarlo, estas manos para acariciarlo, la boca para besarlo, que ellos se sientan que son seres amados. Vamos a amar a los nietos. Romanos 8, 6 al 8, nueva versión internacional. Aquí se describe los resultados de vivir en la naturaleza pecaminosa. Resultados de vivir en la naturaleza pecaminosa. La mentalidad dice lo siguiente, la palabra textualmente la leo. La mentalidad pecaminosa es muerte. Lo dice la Biblia, no lo dice la pastora Zoe de Betancourt. La Biblia lo dice, la mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Repito, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios, no se somete a la Biblia, a la palabra de Dios, a la Escritura.
ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la mentalidad y la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 6 al 8, 9 versión internacional. ¿Cómo opera la mentalidad pecaminosa? ¿Cómo opera la mentalidad pecaminosa? Miremos ahora cómo opera la naturaleza de la mentalidad pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, para hacer esto, amados, debemos comprender cómo los seres humanos fueron diseñados originalmente, desde el comienzo, desde el Génesis, y cómo este diseño llegó a distorsionarse cuando la humanidad se rebeló contra Dios. Amados, Dios creó a la humanidad con tres partes, como le dije: espíritu, alma y cuerpo. El alma en el medio. El espíritu, la Biblia dice en Juan 4, 24, que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4, 24. La Biblia también dice que la humanidad fue creada a la imagen de Dios. Vean si pueden leer luego Génesis 1, 26 y 27. Como Dios es espíritu, Él, Dios, creó al hombre como ser espiritual. El hombre fue diseñado para comunicarse con Dios y adorarlo por medio de su espíritu. El alma, a la humanidad le fue dado un alma, la cual fue creada como el sitio de la conciencia del hombre y como la expresión de su personalidad. El alma está compuesta por la mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Ella conecta, el alma conecta los aspectos espirituales y físicos, carnales, de la naturaleza del hombre. El tercero, que es el cuerpo, fue creado como la casa física en la cual el hombre iba a habitar y por medio de la cual nosotros debemos interactuar con el mundo físico y a través de los sentidos, de los 5 sentidos. Adán y Eva fueron los primeros seres vivientes que Dios creó originalmente. Bueno, seres humanos. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que Dios creó originalmente. Su naturaleza espiritual estaba totalmente entregada al Espíritu de Dios. Estaba totalmente entregada al Espíritu Santo. Mientras ellos vivían sus vidas, tomaban decisiones y cuidaban de la tierra, del Edén. Sus espíritus eran el aspecto dominante de su naturaleza. Su espíritu era su aspecto dominante de la naturaleza. Su alma estaba allí, buscando hacia arriba y comunicándose con Dios. A medida que ellos dirigían sus almas y sus cuerpos a pensar, dense cuenta que el espíritu era lo dominante. Entonces el espíritu dominaba el alma y el cuerpo a pensar y actuar según la voluntad de Dios, en la manera que agradaba a Dios. Y así nosotros podemos lograrlo.
Mientras buscamos más del Señor, nos santificamos más, vamos a actuar y a pensar de tal manera que vamos a agradar a Dios. De esa forma, las tres partes de sus naturalezas, espíritu, alma y cuerpo, funcionaban en armonía la una con la otra, buscando la voluntad de Dios. No obstante, más adelante, Adán y Eva, como ya todos lo saben, rechazaron la palabra de Dios, fueron desobedientes. Rechazaron tanto a Dios y a la autoridad del Espíritu Santo. Y en cambio, siguieron la palabra de Satanás. Fueron tentados y escucharon al enemigo. El resultado fue que ellos llegaron a estar espiritualmente muertos. Así es, Esaú, muertos. Y perdieron la armonía con Dios y ellos mismos en la cual debían vivir. A causa de su rebelión contra Dios, sus naturalezas se volvieron corruptas o pecadoras. Y fue así que el pecado entró en el mundo, puesto que Adán y Eva estaban espiritualmente muertos. Sus mentes y cuerpos no estaban dirigidos por lo que el Espíritu Santo le decía, le guiaba, deseaba. En vez de eso, ellos llegaron a ser dominados por la naturaleza pecadora y sus pasiones. El mismo dominio del pecado es cierto en todas las personas si ellas no han sido perdonadas por medio de la sangre de Cristo, la cual Cristo derramó en la cruz por cada uno de nosotros. El alma de cada ser humano caído se reduce a ser un seguidor de sus inclinaciones pecadoras y de los engaños de Satanás. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Amados y amadas hermanas y hermanos, esto es fuerte. Se puede ser satánico o satánica sin darnos cuenta, adorando y exaltando con nuestras obras al enemigo, ya que Satanás entenebrece nuestros pensamientos, nuestra mente. Tenemos que confrontar todos nuestros pensamientos, confrontar todas nuestras ideas con la palabra de Dios, con la Biblia, con la Escritura, y rechazar lo que es contrario a la Escritura, agradando a Dios y no a nosotros mismos. No es como yo creo, como yo pienso, es como escrito está, escrito está. Trágicamente, el alma de cada ser humano caído se reduce a ser un seguidor de sus inclinaciones pecadoras. Y los engaños de Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesucristo, los cuales se oponen a Dios y a su naturaleza. Los engaños de Satanás se oponen a Dios y a la naturaleza del Señor. Dios es amor. El espíritu del hombre caído está muerto. Y el alma de cada persona que no se ha arrepentido y no ha recibido el perdón por medio de Jesucristo, está ahora bajo el poder de sus propios deseos. Está ahora bajo el poder de sus propios deseos. Deseos carnales, descontrolados, guiados por Satanás. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús.
Fue acerca de este estado terrible que el apóstol Pablo escribió en Efesios 2:3. Dice la Escritura, Efesios 2:3, dice lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. Para agregar más dificultades a la humanidad, Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesucristo, conoce las debilidades de las personas. Él conoce tu debilidad, mi debilidad. Él conoce las debilidades de las personas como seres humanos y como seres humanos caídos. Y continuamente los tienta para que desobedezcan a Dios y se complazcan con cada tipo de pecado contra Él, contra Dios. Así que el enemigo, o sea Satanás, que Jehová lo reprenda en nombre de Jesucristo, no solo incitó al hombre a pecar, sino que también continuó promoviendo el pecado en la humanidad. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor, porque ese no es el final de la historia. La buena nueva es que cuando nosotros recibimos salvación por medio de Jesucristo, nuestros espíritus vuelven a la vida otra vez. Tal como Pablo escribió en Efesios 2:1. Dice la palabra en Efesios 2:1: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Efesios 2:1. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y en Colosenses 2:13, Nueva Versión Internacional, dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Él nos da vida, amados, en unión con Cristo. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, cuando nuestros espíritus vuelven a la vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos capaces de ceder al Espíritu de Dios una vez más. Solo tenemos que reconocer que nos hemos portado mal, que hemos pecado, reconocer que hemos hecho malas obras, y el Señor bien nos perdona. El Espíritu Santo viene y nos perdona y empieza a vivificarse en nosotros. Y llegamos a decir, como dicen los salmos, la palabra de Dios se vivifica en nosotros. Esto es nuestro renacer. O sea, ya nacimos, pero hemos pecado. Hay un renacer espiritual. Yo le vengo a hablar de ese renacer espiritual. Reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos hecho obras malas, pedirle perdón al Señor, que la palabra de Dios se vivifique en nosotros y viene nuestro renacer espiritual por medio de Jesucristo. Este renacer espiritual permite que la naturaleza de Dios sea de nuevo la influencia dominante en nuestras vidas.
pecadora. Dice la Biblia en Romanos 13:14, nueva versión internacional. Dice lo siguiente: más bien, revístanse. Si estoy vestido, tengo que revestirme del Señor Jesucristo. Dice más bien, revístanse ustedes, también yo, del Señor Jesucristo. Revístete del Señor Jesucristo. Revístanse del Señor Jesucristo. Es el consejo que nos da la palabra de Dios. Y agrega la escritura en Romanos 13:14, nueva versión internacional, dice: y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, amado. ¿Están muertos o están vivos? Tenemos que preocuparnos por revestirnos de Cristo, como me revisto según la palabra. Y me dice la palabra que no me preocupe por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Debemos estar vigilantes contra la naturaleza pecaminosa. No se preocupe, falta poco. Pero esto es importante. Los versículos anteriores se refieren a un cambio total. Es dar la espalda al pecado. A veces decimos 360 grados. Si yo ruego 360 grados, vuelvo al mismo punto que empecé. También eso es una sutileza del diablo. Un cambio de 360 grados. Si yo empiezo aquí, giro, vuelvo otra vez a 360, mismo punto. Pues no, espaldas al pecado. Entonces le dije que los versículos anteriores se refieren a un cambio total en la manera de pensar, en la manera de vivir. No debemos siquiera pensar en la manera de complacer a la carne, de complacer a la naturaleza pecaminosa. Con todos nosotros debemos estar conscientes de que esa naturaleza mala continuamente busca salir a la superficie de nuestra vida cristiana. Hasta que vayamos con Jesucristo o hasta que Jesucristo venga a la tierra. Necesitamos estar vigilantes contra la naturaleza pecadora. Todos nosotros. Ella pelea dentro de nosotros contra el Espíritu de Dios que está en nosotros. Ella todavía quiere satisfacer a sus deseos. En todo podemos tener el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros y el Espíritu Santo quiere que vivamos de tal manera que agrademos a Dios. Esa lucha va a estar, pero nosotros tenemos que luchar, decirle no al pecado. A lo bueno, bueno, a lo malo, malo. La guerra espiritual es necesaria para ganar cada batalla contra la naturaleza pecaminosa. Y el Espíritu Santo, viviendo dentro de nosotros, nos da el poder para vencer cada deseo e inclinación perversa, satánica, diabólica. Vamos a dar brevemente un ejemplo de una batalla entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en la vida de un cristiano, y de cómo nuestro espíritu, alma y cuerpo están en el conflicto. Primero, por medio de los sentidos corporales. Una persona ve, oye, gusta, huele y toca el mundo que lo rodea.
Esto me trajo, amados hermanos, a Josué 7:21, el pecado de Acán. El pecado de Acán. Josué 7:21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Qué fue? Ahí estaba el sentido de la vista. Dice la palabra: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Y 200 siglos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codició y tomó. Codició y tomó. El tacto, lo agarró, lo tomó. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué 7:21. Nosotros tenemos que tener cuidado de lo que vemos. Nosotros tenemos que tener cuidado de lo que oímos. Nosotros tenemos que tener cuidado de lo que tocamos. Mucho cuidado con los sentidos. Cuando yo estaba escribiendo esto y estaba luego releyéndolo, el Señor me trajo este pensamiento y me volvió este pensamiento. Y lo voy a decir ahora, antes de pasar al punto 2. Dice: cuidado con la pornografía. Cuidado con lo que tus ojos ven. Cuidado con lo que tú escuchas. Cuidado con la pornografía. Cuidado. Segundo, la naturaleza pecaminosa, por medio de los sentidos, que ya se lo nombré, los 5 sentidos, pueden ser estimuladas a desear ciertas cosas prohibidas. A desear ciertas cosas prohibidas. O experimentar ciertas cosas prohibidas. Las que son contrarias a los deseos de Dios. Y nuestras emociones pueden ser afectadas por esos malos deseos. 3. La mente o la parte mental del hombre evalúa. O sea, acá el ejemplo que le di: codició, vio y codició, evaluó y tomó. Entonces, la mente o la parte mental del hombre evalúa, de acuerdo a la palabra de Dios, es bueno, es malo, este deseo. Tengo que aprender a evaluar, confrontado con la palabra de Dios. ¿Es bueno? ¿Es malo este deseo? ¿Es productivo o no productivo este deseo? ¿Me bendice? ¿Bendice a mi familia? ¿No me bendice? ¿No bendice a mi familia este deseo? A la larga, este deseo me ayudará o me dañará. Hay que verlo, a evaluar. Jesús dijo que cuando recibiéramos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. Eso está en Juan 16:13. Los creyentes tienen el testimonio del Espíritu Santo dentro de ellos. Así como también la Biblia los capacita para discernir lo que es correcto, discernir lo bueno de lo malo y rechazarlo. Tenemos que aprender a discernir mediante el Espíritu Santo y la palabra. Y eso debe ser diario, todos los días, y no complacer a la naturaleza humana pecadora. 4. La voluntad debe tomar entonces una decisión. La decisión la tomas tú.
Lo tomas tú, cada uno, lo tomo yo, de acuerdo a lo que discerní por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces viene la toma de decisión. La voluntad debe tomar entonces una decisión. La persona debe tomar una decisión. Ella debe decidir si obedecer al Espíritu y por lo tanto permanecer unida a Dios, al ar hacia arriba y a los propósitos de Dios, o escuchar a la naturaleza pecaminosa y ceder a la tentación, escogiendo lo que es pecado, lo que es hostil, contrario o enemigo para con Dios. Es la decisión de la persona. Y no le echen la culpa a nadie. Dios da un libre albedrío. Aún para aceptar al Señor es decisión, libre albedrío. No le tiren la pelota más a nadie. Es tu responsabilidad. A causa del continuo conflicto entre la naturaleza pecaminosa y del Espíritu de Dios dentro de nosotros, cada creyente es, en efecto, un soldado caminando en una guerra con uno mismo. Cada persona, cada creyente, cada cristiano peleando su guerra, peleando su propia guerra en el nombre de Jesucristo. Es tu guerra, peléala. Podemos orar por ti, pero tú tienes que pelear tu guerra. Esas tentaciones las tienes tú. Pelea tu guerra en el nombre de Jesús. A medida que los pensamientos y deseos impuros, pecaminosos, llegan, debemos aprender a decirle no. Debemos aprender a echarlo fuera de nosotros en el nombre de Jesucristo. Segunda de Corintios 10:5. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 10, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Derribar todos esos argumentos, todos esos pensamientos pecaminosos. Hay que derribarlos en el nombre de Jesús. Derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Volvemos a la obediencia. Todo pensamiento tenemos que llevarlo a la obediencia a Cristo, a su palabra. Y en Cristo somos más que vencedores. Y en Cristo somos más que vencedores, pero vamos allá. Porque es el único camino que nos lleva al cielo. En Cristo. Amados hermanos, amadas hermanas. Hacemos esto viviendo por el Espíritu y no por los deseos carnales. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Aquí no hay otra salida. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios si queremos llegar al cielo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad nadie verá a Dios. No se engañe con pensamientos fuera de la palabra. O con filosofía, argumentos que me acomodo a la palabra. Te pueden llevar un susto en el día final, cuando ya se pase lista. Dice Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios.
Si lo está guiando otro o deseos pecaminosos, no son hijos de Dios. Por su fruto lo conoceremos. Mucho cuidado, amado. Dios nos ama tanto que envía esa palabra por amor. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. No, el deseo de Dios es que todos nosotros procedamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Él envió a su Hijo por amor a nosotros, para todo aquel que crea sea salvo. Por amor. El Padre que ama corrige, y este es amor de Dios. La gloria es de Dios. Guiado por el Espíritu es prácticamente sinónimo de caminar según el Espíritu. Caminar resulta la participación activa y el esfuerzo del creyente. Eso es el caminar. Ser guiados resalta el lado pasivo, la sumisa dependencia del creyente ante el Espíritu Santo. Hacer la voluntad de Dios. Estos son hijos de Dios. Los guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios, y Él, Dios soberano, es su Padre. Él es nuestro Padre, el Dios soberano. Amados hermanos, esta ha sido la palabra que Dios ha puesto en mi corazón de que le hable. Antes de orar, ¿hay aquí alguna persona que no ha aceptado a Jesucristo? Puede levantar su mano y estaremos orando por ella. ¿O hay aquí alguna persona que quiera reconciliarse con Cristo? Puede también levantar su mano y vamos a estar orando por ella. ¿Hay alguna persona que quiera reconciliarse? Bueno, pasó mi nieto. Él se quiere reconciliar con el Señor. Aquí le doy al pastor, que también es su abuelo. Pastor, hay que orar por Obed. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Continuando con el llamado, ¿habrá alguien más que desea pasar adelante para recibir al Señor? Fíjate que Obed, nosotros vamos a orar. ¿Algún otro niño o niña, amiguito de Obed, hermanito de Obed, o algún adulto, alguna visita, algún hermano, alguna hermana? Es siempre importante hacer el llamado, porque el Señor en su misericordia extiende su invitación, y Dios es un Dios de oportunidades. Gloria a Dios. Muy bien, gloria a Dios. Pasa adelante, mi hermano. ¿Qué más pasa? ¿Qué más quiere pasar? Siempre extendemos la invitación, porque Dios es un Dios de orden, de misericordia, de oportunidades, de expresiones de amor para cada uno. Aleluya. Pueden colocarse aquí con el frente hacia la iglesia. Colóquense aquí. ¿Quién más quiere pasar? ¿Quién más desea pasar? Antes de hacer la oración, gloria a Dios, vamos a pedir a la iglesia que pueda estar de pie para estar apoyando, para orar, mis amados. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a estar orando, mis amados. Vamos a orar por estos niños que han pasado, estos valientes, también por los adultos, en una oración de confesión de fe y de reconciliación. Y de esa manera, luego estaremos orando también por la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, todos vamos a cerrar nuestros ojitos aquí y vamos a estar orando, ¿sí?
por favor. Y la hermana pastora nos va a ayudar para que todos repitamos la oración como corresponde, ¿sí? Cierre sus ojos, levante sus manos, incline su rostro y repitan conmigo esta oración fuertemente, que se escuche, que se oiga, que se oiga. Repitan conmigo lo siguiente: Padre Celestial, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Gracias por la oportunidad que me das de poder arrepentirme de todos mis pecados. Señor Jesucristo, en este momento te acepto y te recibo en mi corazón de manera voluntaria como mi único y suficiente Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y permite que no sea borrado nunca jamás. Con la autoridad que me acabas de dar por haberte recibido, rompo, anulo y destruyo todo pacto antiguo que no proviene de Dios, todo pacto de brujería y de hechicería, de santería y de idolatría. En el nombre de Jesús se rompe y se destruye, y el único pacto que reconozco en mi vida es el pacto de la sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario, para lavar mi alma, para perdonar mis pecados. De igual manera, con la autoridad que recibo de Dios y con el poder de la sangre de Cristo, rompo, destruyo y anulo en mi vida toda maldición generacional, tanto por la vía paterna como por la vía materna, y me declaro lleno del Espíritu Santo de Dios en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu y aún en mi cuerpo. De igual manera, declaro que en mi vida toda puerta al pecado y al diablo se cierre y se sella con la sangre de Cristo. Y me declaro con Cristo y en Cristo en lugares celestiales a la diestra del Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta confesión de fe y por esta reconciliación. Gracias, Señor, queremos darte por todos y cada uno de los hermanos que te han recibido y que se han reconciliado